uno. Es un día donde uno se siente gozoso, se siente animoso porque viene a la casa de Dios. Bueno, yo te invito a que te pongas cómodo para orar. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios, amado Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por este tiempo que hemos preparado para buscarte. Gracias por los que han venido a la iglesia, Señor, por los que han dispuesto de su tiempo, de sus finanzas. Yo te pido que tú los bendigas. Extiende sobre ellos tu sombra, tu misericordia, como dice el Salmo. Al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, Señor. Rétanos de una manera sobrenatural. Llévanos a cambios, Dios. Llévanos a ser hacedores de la palabra. Que nosotros nos retemos a ser esos hacedores de la palabra. No solamente oidores, que esta prédica nos llegue a ser unos hacedores. Que sea un mensaje que nos llegue a ser esos hacedores, hijos de Dios. Yo bendigo en el nombre poderoso de Jesús a todos los que ven esta transmisión. Y yo declaro que el poder de Dios, que la misericordia de Dios los alcanza y los atrae con cuerdas de amor a la cruz. Señor, perdona el pecado de aquellos que están cometiendo pecado y revélales el Espíritu Santo para que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, hoy los bendigo y declaro que los que necesitan sanidad, tú los visitas con sanidad. Los que necesitan un milagro financiero, Señor, tú les das ese milagro. Los que necesitan, Señor Dios, paz interior, hoy reciben en el nombre poderoso de Jesús esa paz. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por darle la campanita, darle el dedito a esa transmisión, ese live, y les pido que multipliquen este mensaje es muy bueno y va a estar espectacular, y es un mensaje que arde en mi corazón, se llama Formando hijos entre el hogar y la calle. Formando esos hijos entre el hogar y la calle. Entonces vamos a ver un corto video de reflexión. Papá, te escribí algo. Mi papá es el más cariñoso del mundo. Mi papá es el más guapo. El más inteligente. El más ingenioso. El más generoso. Él es el Superman. Mi papi quiere que me vaya bien en la escuela. Mi papá es simplemente genial. Pero él miente. Él miente cuando dice que tiene un trabajo. Él miente cuando dice que tiene dinero. Él miente cuando dice que no está cansado. Él miente cuando dice que no tiene hambre.
Él miente cuando dice que lo tenemos todo. Él miente cuando dice que está contento. Él miente cuando miente. Él merece, como todo el mundo, una mejor vida. Te amo, papi. Bueno, una bonita reflexión que le hace aguar los ojos a uno. Dice, entrenando hijos entre el hogar y las calles. Esta mañana yo pensaba en el título y yo decía, uy, tremendo, porque uno cuando tiene sus hijos pequeños los lleva, los trae como esos pollitos que andan con su gallina o esa pata que anda con todos sus paticos. Pero yo decía, uy, Dios mío, cuando mis hijos tengan, ellos ahorita pequeñitos, cuando ellos tengan que coger un transporte público, cuando ellos tengan que desplazarse a un lado a otro, porque tienen que hacerlo. Para uno es duro, para uno va a ser difícil soltarlos, pero por eso dice formando hijos entre el hogar y la calle. ¿Cuáles son las bases que vamos a formar en nuestro hogar para que ellos sepan enfrentar la calle? Y quiero que leamos Lucas 1:15. El primer punto es, tenemos que entender que ellos tienen un propósito, que cada uno de nosotros trae una etiqueta. Así como en el hospital a los niños les colocan una manilla donde dice el nombre del bebé, la fecha y creo que es el RH, ¿cierto? Que va ahí, o en el piecito o en el dedo gordo, depende de la institución médica donde haya nacido este bebé. Vienen, le ponen esa etiqueta. Dios, antes de traer al mundo, a cada uno de nosotros nos pone una etiqueta y eso se llama un propósito, un plan para el cual nos ha traído. Y Lucas 1:15, le voy a leer la Reina Valera, versión 60, la que voy a usar hoy. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahí la Biblia nos está hablando de Juan el Bautista, cuando el ángel se le presenta a Zacarías y le dice que en su vejez van a tener un bebé con su esposa y que ese bebé viene con una etiqueta especial, tiene un propósito. Y para eso le manda ciertos requisitos para la formación. Dice, no beberá vino ni sidra. Y él tendrá un carácter determinante, un carácter firme. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y algo que me gustaba de este capítulo es que narra cómo Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, se dedican a formar a este niño llenando su corazón de la palabra de Dios, llenando el corazón del propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, con tus nietos, con tus generaciones. Que ellos entiendan claramente cuál es el propósito de Dios para sus vidas. En Lucas 2:40 dice, les voy a leer la Biblia de las Américas. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía
llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Están hablando todavía de Juan el Bautista. Dice que su crecimiento era basado en la sabiduría. Se fortalecía en la sabiduría y la gracia de Dios se manifestaba sobre él. Pero algo que yo escuchaba y digo, yo no había razonado antes, y digo, wow, cuando Juan el Bautista tiene cierta edad ya no se nombran más los padres. Y cuando sus papás tienen a Juan el Bautista ya eran de avanzada edad. Entonces se presume que en su juventud Juan el Bautista ya era huérfano. Pero si usted sigue leyendo los capítulos de Juan, de Lucas, de Mateo, nos damos cuenta de que Juan el Bautista fue formado de una manera asombrosamente radical para el propósito de Dios, para el llamado de Dios. Juan el Bautista fue un hombre que vistió diferente. Dice que sus vestiduras eran con piel de camello, que tenía un cinto especial, que su alimentación no era normal como la de ustedes y la mía, pancito calientito, chocolate, queso, que él comía era miel silvestre y langosta, que él vivía en el desierto, que él tenía unas cualidades peculiares, que él había decidido apartarse del mundo a los 30 años a formar su ministerio. Y fue un ministerio donde él marcó un antes y un después. Juan el Bautista tiene un pie en el Antiguo Testamento, porque Jesús dice, las profecías y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Y tiene el otro pie en el Nuevo Testamento, porque él es la voz que le abre camino a Jesús. La voz que dice, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después de mí viene alguien que yo no soy digno de desatar ni siquiera las sandalias de sus pies. Él sabía que su ministerio era alistar el camino de Jesús. Su ministerio era un antes y un después. Y dice que ha sido el profeta más poderoso que pueda registrar la Biblia, pero es el más pequeño en el reino de los cielos. Es como un trabalengua, ¿cierto? El más poderoso, pero el más pequeño. Eso es lo que Dios tiene para con cada uno de nuestros hijos, para con nuestros nietos, para con nuestros sobrinos, para con las nuevas generaciones. Dios tiene grandes cosas. Nosotros desconocemos a dónde los va a llevar Dios, con quién los va a casar. Pero si nosotros nos determinamos a creer lo que dice la palabra, a vivir lo que hizo Elisabet y Zacarías, llevamos a que esas nuevas generaciones que Dios ha puesto en nuestras manos sean esos Juanes el Bautista de estos tiempos que tanto necesita la sociedad. Hijos con propósito para Dios, en las manos de Dios, son los que Él ha puesto en nuestras manos. Amén. Entonces el número 2 dice consagrarlos a Dios. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que los niños nacían y a los 8 días los circuncidaban y los presentaban periódicamente a Dios. Los consagraban para Dios. En 1 Samuel 2:26, 1 Samuel 2:26, voy a leer la Biblia de las Américas. Dice, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y con los hombres. Volvamos y leamos. 1 Samuel 2:26. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. El nombre Samuel significa el deseado. Resulta que su mamá era estéril
Y ella anhelaba tener un hijo. Ella deseaba que su fruto, que su vientre diera fruto. Y ella dice en una oración así desgarradora, apasionada como las que tú y yo hacemos, le dice al Señor, lo reta: Señor, si tú me concedes un hijo, yo te lo consagro, yo te lo aparto, yo lo dedico para ti. Y oh, qué sorpresa que Dios lo tomó en serio esta oración, y como muchas, y le concede el sueño a Ana. Ana tiene su bebé y dice que ella amamanta a su bebé, y cuando es el tiempo de destetarlo, ella va y lo lleva al templo, lo deja en el templo a sus 5 años. Eso no lo hace cualquier madre. Y menos cuando es algo totalmente deseado, menos cuando es algo que dice, no sé si voy a tener más. Pero fue algo con lo cual ella pactó. Dijo, yo lo consagro. Yo te pregunto, ¿tú has consagrado a tus hijos? ¿Tú has consagrado a tus nietos? ¿Has consagrado a las nuevas generaciones a Dios? ¿Los has puesto en las manos de Dios, así como hizo esta mujer? Y la Biblia registra que Ana lo visitaba solo una vez al año, porque era la costumbre, era la tradición, no vivían cerca de Jerusalén. Entonces, solo una vez al año ellos podían desplazarse hasta la capital, a la fiesta anual de los judíos. Y cada año ella iba y llevaba una túnica especial que ella tejía durante todo el año con amor y pasión. Dice que escuchaba en una predicación que Ana tejía las vestiduras de santidad y consagración de su hijo. Y Dios la premia por esto. Dios le da más hijos y más hijas. Pero por encima de esto, resulta de que Samuel fue un hombre que también dividió la historia del pueblo de Israel de esa época. Hubo un antes y un después. Antes de Samuel había desorden espiritual, desorden social, desorden político, y Dios forma a Samuel como un hombre apasionado, como un hombre de autoridad, de gobierno, y se forma como un gran juez, como un sacerdote, como un profeta. Es el último juez que registra que tiene el pueblo de Israel, porque después de él empiezan los reyes. Entonces, Ana entendía que su hijo tenía un propósito en las manos de Dios. Nosotros tenemos que entender, para que nuestros hijos no los absorba la calle, no los turbe la sociedad ni las redes, ellos tienen que entender que tienen un propósito en las manos de Dios, que nosotros los consagramos a ellos, los damos a Dios en sus manos para que Dios vele por ellos, los guarde. Ayer estábamos con mi hijo, el mayor, mirando qué video íbamos a presentar para la reflexión de hoy, y veíamos uno muy chistoso, y era de una mamá sobreprotectora. La mamá la tenían en el estrado, y la abogada defensora, la abogada acusadora, la juez, eran 3 niños. La mamá tenía aproximadamente unos 30 años, y los niños tenían entre 5 y 8 añitos. Entonces le decía, bueno, señora Teresa, nosotros sabemos, nosotros tenemos pruebas, nosotros hemos investigado que tú eres una madre sobreprotectora. Es que yo los quiero, y es que son mis hijos, y es que yo tengo que cuidar. No, pero es que tú eres muy sobreprotectora. Mira esta foto. Tú acá sobreprotegiste a tu hijo. Le pusiste guantes, le pusiste tapabocas, le pusiste su gorrito, pasamontañas.
Sí, es que no quiero que aguante frío. Señora, pero es que eran 35 grados en el que él estaba. Entonces empezaban como a darme ejemplos de esos padres sobreprotectores. No sé si sea tu caso. Ah, pero es que con este clima, pero los lleva a pecar y les quita la chaqueta una hora después porque es que tiene acá, cambiamos, allá está frío y acá está caliente y tienes que aclimatizarse con una chaqueta que estás que suda. Y esos padres sobreprotectores que el niño se le quedó un trabajo y la mamá tiene que correr. Se va a sacar uno, déjenlo para que él aprenda a ser responsable, a llevar sus cosas. Si tú los consagras a Dios, tú tienes que aprender que es Dios quien los cuida. Tú haces una parte sin descuidarla. Pero Dios, tú haces la parte natural y Dios hace la parte sobrenatural. Tú no puedes hacer la parte sobreprotectora, simplemente protegerlos. Dice, consagrarlos a Dios es entregarlos en las manos de Dios. Amén. Amén. Tercer punto, que ellos entiendan que deben de tener una vida rendida al Señor. Ellos deben de aprender que el devocional no es importante, sino prioritario. Y yo le decía eso a mis hijos. Yo le decía, bueno, para ustedes el devocional es importante o es prioritario. Y los de me dijeron prioritario. Entonces yo les decía, bueno, ¿y por qué tengo que estarles diciendo que lo hagan si saben que es prioritario? Porque somos niños. Porque uno tiene que estar ahí encima recordándoles constantemente como la gota en la piedra, hasta que ellos mismos entiendan que por su propio deber que lo deben de hacer. Entonces ellos deben de entender que deben de tener una vida rendida a los pies del Señor. Una vida que ore, una vida que lee la Biblia. Y no creya, ellos pueden ser hijos de cristianos, pueden ser hijos de líderes, de pastores, pero a muchos no les gusta leer tanto la Biblia, seamos sinceros. No les gusta mucho tanto orar. Pero para eso estamos nosotros, para que los atraigamos con amor a los pies de Cristo, para que ellos entiendan que deben de tener una vida rendida a los pies del Señor. Rendida completamente. Vuelvo y les doy otro ejemplo. Ayer con los videos veíamos otro tipo de video y hablaba de dos clases de padre. Decía el padre líder y el padre autoritario. Entonces mostraban cómo era el padre líder, aquel que lo motivaba, aquel que estaba pendiente, aquel que no le hacía las cosas como aprendimos ayer, sino que lo motivaba. Y el padre autoritario es que tú lo haces, es que tú puedes, es que mire, es que tienes que hacerlo. Entonces estábamos los tres mirando el video y le digo yo, bueno, ¿usted qué cree cuál de los dos padres soy? Y yo en mi interior decía, que no vayan a decir que soy el padre autoritario, que no vayan a decir, porque entonces necesitaría sanidad interior. Entonces me dice el mayor, no, tú eres padre líder. Y el otro, bueno, yo, ahora con este que irá a decir, ¿y tú qué me dices? Tú eres padre líder. Yo, wow. Ambos me dijeron, tú eres padre líder. Y yo decía, gracias Señor, porque ellos vieron el video y sabían que era padre líder y entendieron que era padre autoritario. Y me dijeron, no, tú eres padre líder. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esos padres líderes, esos abuelos líderes, esos tíos líderes, que somos ejemplo, que les hablamos claramente, que determinamos que es Dios la prioridad. Y eso es una vida rendida a los pies de Dios. Y vemos Lucas 1:30, dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y yo decía, nosotros como que nos quedamos cortos en entender la grandeza de la virtud
del compromiso que tenía María para con Dios en formar a su Hijo para el propósito de la redención del mundo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ella era una mujer virtuosa, era una mujer del común. Ella no venía de un linaje real, no venía de un linaje sacerdotal, era simplemente una mujer del común. Pero a Dios le agradó el corazón de María. Y María, cuando le es revelado el propósito de Dios para con el Salvador, la naturaleza de María cambió inmediatamente. Dice en el 2:35: y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando María y José presentan a Jesús en el templo los 8 días, hay 2 personas que oraban por la redención de Israel. Una abuelita, tatarabuela, que no hace sino soñar, orar y ayunar y servir en el templo. Y otro siervo de Dios llamado Simeón, que tan pronto lo ven, esas son las palabras que le dan a María. Le profetizan, le dicen que él va a ser el Salvador, y a María le dicen: y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados el pensamiento de muchos corazones. María no entendía el trasfondo de esas palabras tan duras, ¿cierto? Que le digan a uno, va con su bebé y le se ve la profecía. Uno como que queda de una desanimado. Pero María era una mujer fuerte de carácter, una mujer entendida en la palabra. Y más adelante dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Y van a haber cosas que a nosotros no nos van a gustar de nuestros hijos. Van a haber cosas que ellos van a tomar decisiones y nos van a doler. Pero ellos tienen que aprender. Ellos tienen que madurar. Y ellos tienen que ser responsables ante sus decisiones. Nosotros como padres no podemos ir detrás de ellos, tapándoles sus faltas, acolitándoles sus errores. Todo lo contrario, con amor, hablarles claramente. No, esto no quiere decir que Jesús cometió errores. Yo lo que lo estoy tomando es en el sentido en que se le dio la profecía a María a muy temprana edad de lo que Jesús iba a hacer en la cruz, que era algo duro para ella, porque si nosotros leemos los últimos capítulos de los evangelios nos damos cuenta que cuando a Jesús lo crucifican, María está ahí. De las 3 mujeres que llegan, una de esas es su madre, que es María, y Juan, el discípulo amado. Y Jesús le dice: María, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Ahí entendió ella cuando su hijo fue traspasado por una lanza, y se lo dijeron a los 8 días de él haber nacido. Tremendo, ¿cierto? Y ella ya ha guardado todos esos años en su corazón esa profecía, esa palabra. Pero en todo ese tiempo ella ya ha entendido que Dios tenía un propósito sobrenatural con ese hijo. Así como lo tiene con tu hijo, con tu hija, con tus nietos, hay un propósito. Por más que nosotros no lo creamos, no lo veamos, Dios ya tiene preparado algo especial para él, porque ellos tienen una vida rendida para Dios. En Mateo 3:17 dice: y hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bonito, ¿cierto? Eso quiere decir: María, hiciste una buena tarea. Eso fue en el bautismo. En el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo desciende, se abre el cielo y se escucha una voz y dice: este es mi hijo amado. Imagínense donde María
no hubiera entendido el propósito de Dios. Jesús nació como cualquier ser humano, con una mente desocupada. Desocupada quiere decir vacía. Que poco a poco su mamá y su papá la fue llenando de la palabra. Le fue colocando disciplinas de aprendizaje. Y Jesús aprendió la palabra, por eso él hablaba con el poder de Dios, dice Juan en el capítulo 1, que él era el verbo. Pero eso fue tarea de papá y mamá. Eso no fue tarea de la institución educativa. Eso no fue tarea de la persona que cuida a los hijos. Eso no es tarea del gobierno. Eso fue tarea de papá y de mamá, de llenar la mente de Jesús de la palabra de Dios. Y por eso es que hoy en día los adultos le echan la culpa a los jóvenes de la problemática social. Que los jóvenes no quieren nada, que los jóvenes todo lo quieren regalado, que los jóvenes no quieren hacer nada. Bueno, ¿y quiénes son los papás de esos jóvenes? ¿Qué hicieron esos papás? Los cuidaron, los apupucharon hasta que tenían 10, 12, 15 años y después los soltaron a instituciones educativas para que les sembraran semillas incorrectas en sus corazones. Y muchos de los padres de Colombia no percibieron, no tuvieron la habilidad de conocer el verdadero estado del corazón de sus hijos. Y se dejaron coger ventaja del enemigo. Y por eso es que muchos jóvenes salen a las calles a violentar las estaciones de Transmilenio, a violentar los bienes del Estado. Porque como padres no hicimos el papel, no hicieron el papel como lo hicieron María y José. Velar, cuidar, formar a este hijo en el hogar para que supiera enfrentar la calle. Ojo, papás, ¿cómo vas con la formación de tus hijos? ¿Le haces seguimiento a tus hijos? ¿Eres un radar con tus hijos? ¿O estás dejando que el sistema los eduque? ¿Estás dejando que el sistema les muestre lo que ellos le quieren mostrar? Acuérdese que es en el hogar donde se forman para que ellos enfrenten la calle con determinación y valor. Amén. Dice generaciones para Cristo. Nosotros tenemos que entender que hay en nuestras manos el privilegio de formar generaciones para Cristo. Y a mí me impactaba la vida de un predicador argentino, no les voy a decir el nombre. Y decía, yo soy la séptima generación. Yo, séptima generación de cristianos renovados. Y las últimas 4 eran pastores. O sea que su papá era pastor, su abuelo era pastor y su bisabuelo era pastor. Y yo decía, wow, qué bendición. Y este hombre tiene una de las iglesias más llamativas en el mover del Espíritu Santo en América Latina. No llamativas, no, sino más ungidas. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios pone en nuestras manos el privilegio de formar generaciones para Cristo. Y eso lo vemos en Timoteo. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Lean conmigo la nueva, les voy a leer la Reina Valera. Listo, lea conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 1,
versículos del 5 al 7. ¿Listo? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ahí nos muestra la Biblia 3 generaciones que vivían en la fe. La abuela, la mamá y el nieto. ¿Sí o no? Y resulta que este nieto, wow, la Biblia narra que fue como el primer pastor o el gran joven pastor que tuvo la iglesia de Efeso. A muy temprana edad, Pablo empezó a formarlo. Y él sabía que hacía parte de una generación para Cristo. Él había sido formado por su mamá y su mamá había sido formada por su abuela. ¡Qué bendición! Que nuestros hijos tengan en claro eso. Los principios y los valores se forman en casa para yo mostrarlos en la calle. Eso le tenemos que decir a nuestros hijos. Tú aprendes principios, tú aprendes hábitos en el hogar y los vives, los enfrentas es en la calle. Cuando vengan a hacerles propuestas indecentes, cuando venga el pecado a seducirlos, cuando venga la tentación a golpearles a la puerta, ahí ellos tienen que estar firmes con lo que aprendieron en el hogar y no dejarse arrastrar por lo que les dicen en la calle, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de estudio, sino que ellos entienden que son una generación para Cristo, como fue Timoteo. Amén. Entonces vemos que nosotros tenemos el privilegio de formar hijos, de entrenarlos, de instruirlos en el hogar para que ellos, dice, y la calle, para que ellos enfrenten la calle. Entonces, el primero es que entiendan que tienen un propósito en la mano de Dios. El segundo, que hay que consagrarlos, hay que apartarlos, hay que santificarlos. El tercero, una vida rendida, apasionada, enamorada para Dios. Y cuarto, que ellos hacen parte de una generación de conquista, de relevo, de bendición. ¿Tú qué clase de hijos le estás dando a esta sociedad? ¿Qué clase de nietos? ¿Te da miedo decirle las cosas a tus hijos, a tus nietos? Háblales claro, háblales con la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice, porque toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esa es nuestra labor. Nosotros tenemos que darle a este tiempo hijos que traigan un avivamiento, hijos que se levanten en la brecha a oponerse a los poderes de las tinieblas de inmoralidad, a oponerse a los poderes de las tinieblas llamado corrupción, a oponerse a los poderes de las tinieblas llamado comunismo.
seamos como esa abuela de Timoteo, como esa mamá de Timoteo, que transmitimos una fe no fingida, una fe pura, una fe determinante. Amén. Amén. Entonces yo te invito a que te pongas de pie, a que oremos y hoy le pidamos perdón a Dios. Le pidamos perdón por todas las veces que hemos fallado, que hemos sido débiles como padres y no habíamos entendido que nuestros hijos, que nuestros nietos tienen un propósito en las manos de Dios. Señor, hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón por todo nuestro pecado como padres, Dios. Como papás que hemos acolitado el pecado de nuestros hijos. Como papás que no formamos el carácter espiritual de nuestros hijos, hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón porque como padres en esta nación habíamos descuidado a nuestros hijos por ir tras del dinero, tras las ocupaciones, Señor, tras nuestros propios intereses. Hoy te pedimos por ese pecado de padres, Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor Dios. Hoy clamamos a ti misericordia, Dios. Y yo te pido, Señor Dios, que tú te vuelvas a nosotros. Que tú te vuelvas a nosotros, Señor Dios. Señor, tú dices que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor. Y hoy confieso el pecado, Señor Dios, de mis hijos. Ese pecado de permisividad, ese pecado de inmoralidad, ese pecado de incesto, ese pecado de dañar sus cuerpos a través de las drogas, a través del alcohol, a través del cigarrillo, Señor. Hoy pido perdón por el pecado de mis hijos. Hoy pido perdón por el pecado de mis sobrinos, de mis nietos, Señor. Hoy yo te pido misericordia, Dios. Cámbianos, Dios. Visita mi casa, Señor. Dígale, visita a mis hijos, Dios, y haz que ellos entiendan que tienen un propósito en tus planes. Haz que ellos entiendan, Dios, que son consagrados, que yo los he consagrado, que yo los he apartado para tu reino, Dios. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que ellos entiendan que deben de vivir una vida rendida a tus pies. Rendida a tus pies, Señor Dios, y que ellos se determinen, diga, mis hijos se determinan a ser una generación para Cristo y a acrecentar esta generación para Cristo, Señor Dios. Señor, te doy gracias por este tiempo. Señor, yo bendigo a los niños, bendigo a los jóvenes, Dios, que ven este canal, que están viendo esta predicación. Bendigo a las familias donde hay niños, donde hay jóvenes, donde hay prejuveniles, y declaro que a partir de hoy hay un despertar espiritual. Declaro que a partir de hoy hay un avivamiento en tu casa. Señor, yo te pido que tú pongas un sello de protección sobre esas casas, la sangre del Cordero de Dios, como dice la palabra, y la sangre os será por señal en la casa en que vosotros estéis. Señor, bendecimos a los jóvenes, declaramos que se levantan jóvenes que apasionados por Dios, jóvenes que hablan de Jesús. Señor, en este tiempo tú estás formando un legado de jóvenes predicadores. Se levantarán jóvenes en Colombia apasionados por predicar la palabra de Dios, y esos jóvenes son tus hijos, esos jóvenes son tus nietos. Dígale, sí, Señor, en mi casa se formarán esos pastores, se formarán esos evangelistas, esos profetas, esos apóstoles que necesita esta nación, que necesita hacer crecer el reino de Dios acá en Colombia. Señor, hoy yo declaro que hay cielos abiertos en nuestras casas,
en nuestras familias para sentirnos atraídos a la cruz, Señor. Los jóvenes se sienten atraídos a la presencia de Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias por nuestros jóvenes, por nuestros prejuveniles, por nuestros niños, Dios. Hoy los consagramos a ti. Dígale, Señor, hoy pongo en tus manos a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos. Yo declaro que ellos hacen parte de tu reino, que ellos son una generación avivada. Ellos son una generación apasionada por Jesús. Señor, llénalos de tu espíritu. Amén y amén. Te invito a que le des un suave aplauso al Espíritu de Dios. ¡Wow! Me emociona esa palabra. Me emociona el orar por los jóvenes. Yo conocí a Jesús de joven y desde que conocí a Jesús he sido un apasionado por hablarles de Jesús a los niños y a los jóvenes. Ahora quiero que te pongas cómodo ahí en tu lugar. Vamos a hablar sobre qué es prosperidad. Encontraba dos términos entre varios que leía que me llamaban la atención. Dice que prosperidad es un estado económico y social satisfactorio o favorable. Y la otra definición dice prosperidad viene del latín prosperitas, que significa salir bien, tener buena suerte o éxito en lo que sucede o hace. Y yo leía el video de prosperidad. Les voy a mostrar un video de prosperidad, que es el número 7. Y encontraba tercera de Juan 1:2. Nueva Reina Valera, vamos a leerla. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces dice, ¿qué es prosperidad? Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ser próspero integralmente no está en la abundancia de los bienes y de los servicios, sino en tener un estado adecuado de sabiduría, seguridad, confianza, identidad, esperanza, equidad y solvencia económica e independencia. Que de manera unánime produce un ambiente de satisfacción y credibilidad moral, familiar, social y económico. Ese es el versículo hablándolo en estos tiempos. Cuando el apóstol Juan nos dice, amados de Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas, no solamente en lo financiero. Porque es que la gente cree que ser próspero es tener bienes o tener servicios. Y ser próspero dice en todo. Eso es una prosperidad integral. Una prosperidad equilibrada y que tenga salud. Porque muchos tienen plata, pero no tienen salud. Y hay muchas diapositivas que se mueven en las redes y dicen que cuando joven la gente se dedica a hacer plata y después de la tercera edad se dedica a gastarse esa plata en la salud. Pero cuando nosotros hacemos bien las cosas, somos equilibrados, descansamos, no nos dejamos estresar, vamos a tener una vida saludable, una prosperidad integral. La búsqueda de las riquezas
desmedidas atraen ansiedad y alejan la paz. Ojo con eso. El problema de la economía no está en lo que mucho trabajes. El problema de la economía de Colombia no está en que se han creado tantas leyes para oprimir al pueblo a través de tanto impuesto. El problema está en que no nos hemos levantado como iglesia para ordenarle a esos poderes diabólicos de corrupción y de mala administración que suelten las finanzas de nuestra nación. Hay que desarrollar un carácter ético en las labores y finanzas. ¿Qué es un carácter ético en lo laboral y financiero? Imagínense que yo hace 2 años compré un carro. Me dijeron, mire, los carros de Medellín son buenos, la gente es honesta, allá los cuidan mucho, y busqué clasificados y me gustó uno. Yo, qué sorpresa que este carro lo vendía una abuelita, y esta abuelita, entre comillas, era cristiana, era creyente. Yo, no, puntos a favor. Es en Medellín, es una abuelita, dice que es cristiana, y me fui a hacer negocio a Medellín. Lo compré. A los 6 meses me empezaron a tener problemas el vehículo. Salió que le habían cambiado el kilometraje, tenía un sinnúmero de daños, empezó a dañarse el carro, la llamé, me dijo, no, Diego, yo vendí el carro bien, ese carro es como decía así, que yo le dije, ese carro, me extraña que usted me esté diciendo eso. Y siempre dio la respuesta favorable para ella. Pero todos los diagnósticos que daba el concesionario eran lo contrario. El carro había sido alterado, el carro al ser alterado no le habían cambiado ciertos repuestos, entonces ya empezó a dañarse. Y yo, no, Dios mío, yo no me quedo con ese carro, yo no me quedo con ese dolor de cabeza. Empecé a venderlo. Puse un aviso y lo dejé por 2 millones por debajo de lo que yo lo compré. Entonces yo oía llamadas, uy, mira, me gustó el carro, que no hay que. Entonces yo, como buen cristiano, les decía, mira, el carro primero tuvo un siniestro, que me dijeron que no me lo ocultaron. Segundo, el carro me lo vendieron con este problema, fue alterado el kilometraje. Y por eso lo estoy vendiendo en ese precio. Y de una vez, me colgaban. Y me colgaban y llamaban, y de tanto yo les decía la verdad, me colgaban. Uno que otro, bueno, sí, que no hay que, no le baja más. Yo decía, no, pero es que le estoy perdiendo 2 millones de pesos, estoy siendo sincero, el carro, hay otras cosas que están buenas. Hasta que al fin llegó un cliente, me dijo, listo, me tocó bajarlo más. Me dijo, mira, yo te lo compro, yo soy consciente de lo que tú me estás diciendo, bien, yo sé de eso, yo sé cómo arreglarlo, te doy tanto. Entonces yo dije, listo, hermano, se lo vendo. Hicimos los papeles, le vendí su carro, se ve con su carro. Solo nos vimos en el negocio, pero eso, ese ejemplo que yo les doy, eso es tener un carácter ético financiero. Dije la verdad, así hubiera perdido plata. Y no fue 1 millón de pesos, fueron millones. Dije la verdad, mostré la realidad del vehículo. No oculté nada. Ese señor nunca más volvió a llamar. Porque yo le dije la verdad, ya sabía con qué problemas el carro y él me dijo, yo sé solucionar los problemas. Y a raíz de eso, ese señor mira todos los días mis estados y lee el devocional. Entonces yo decía, valió la pena, todos los días lo veo ahí y él me mira mi estado y mira el devocional que se publica con mi iglesia. ¿Sí ve lo que hace tener un carácter ético? Yo puedo perder, pero hagan las cosas bien. Eso anula la corrupción. Nos quejamos de que Colombia está llena de impuestos,
de que hay unos corruptos en el gobierno, pero la persona que se decía ser cristiana, que se decía ser de la tercera edad, fue como una de esas personas que muchos dicen que hay en el gobierno, porque me vendió un bien dañado, que aparentaba bien. Pero si yo decido cambiar, yo decido afrontar, ahí vamos a hacer las cosas diferentes, ahí vamos a cancelar la corrupción. Y si le diera más ejemplos, uno así cortico, me fui a hacer mercado de fruta. Entonces, antes de hacer mercado de fruta, compré un queso y lo metí en el carrito y todo, saqué la fruta, y se me queda el queso en el carro. Y dejé el carrito a un lado y me ocupé en echar la fruta y todo. Y no me percaté de que el queso en el carro. Y resulta que yo iba para mi casa, cuando vi así a la cuadra, nomás de salir del supermercado, vi una caja de cornflakes de quesos grande, nueva, y yo dije, uy, se le cayó a alguien esta caja. Pero me acordé de la cultura japonesa. Lo que no es tuyo, déjalo ahí, por si el dueño se regresa, sabe que le cayó, lo va a encontrar. Bueno, yo seguí mi bicicleta en la cicla con mi canasta de frutas. Cuando llegué a la casa y saqué todo, oye, el queso era para la comida, nos quedamos sin comida. Me devolví a la frutería, pregunté, no, nada. Y yo decía, uy, es irónico, yo no quise recoger el cornflakes de queso, que lo vi en la calle a una cuadra, porque se me vino la cultura japonesa de que lo que no es mío lo dejo ahí. Y me regreso por el queso que lo dejé en el supermercado, se me quedó en el carrito dentro del supermercado, porque estaba dentro del supermercado. Y me dijeron, no, acá no había nada. Y sí, fuimos hasta el carrito, porque era el único carrito que ya los otros habían guardado y todo. Era el único carrito que estaba ahí. Y no había nada. Algún cliente fue, lo sacó. Entonces, pero yo decía, no importa, yo intenté hacerla, yo hice las cosas bien, yo no me llevé ese cornflakes de queso. Y si lo hubiera hecho vicioso, ay papá, ¿por qué no se lo trabajo? Entonces, ahí es donde uno marca la diferencia en tener un carácter ético, laboral y financiero. Y no les sigo hablando porque esto lo voy a hablar dentro de 8 días, que es tener un carácter ético, laboral y financiero, que tanto nos hace falta aquí en Colombia. Amén. Entonces vamos a orar por las finanzas, vamos a orar, mire, este ministerio está creciendo, este ministerio le da las gracias a Dios por sus vidas, por los aportes que ustedes hacen a este ministerio, las siembras que ustedes han hecho a través de Neki, a través de Dani Plata. Gracias por sus aportes, gracias por sus diezmos, por sus ofrendas, que el Señor les multiplique, y todo eso se está usando para traer niños a los pies de Cristo, familias a los pies de Cristo, para difundir la palabra de Dios a través de devocionales, a través de videos, a través de conferencias. Que Dios les recompense grandemente. Los bendigo en el nombre de Jesús y bendigo sus finanzas y declaro que la sangre del Cordero de Dios está sobre sus finanzas. Amén y amén.